Muy buenas noches con todos ustedes. En nombre de la Escuela de Posgrado Sofía, le doy la más cordial bienvenida a nuestro expositor de esta noche, el doctor Pedro Quirós Alemán, y a todos ustedes, los que están conectados vía esta plataforma Zoom, para poder escuchar el tema tan interesante que nos atañe esta noche. El doctor Pedro Quirós Alemán es abogado de la Universidad de Lima, cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de especialización en España y en Francia, experiencia docente en USIL, en IPAE, UNIDA, Universidad para la Integración de las Américas, Paraguay. Cuenta con 34 años de experiencia en el sector público. También es fedatario informático juramentado por el Ministerio de Justicia, MINJUST. Es actual presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Notarial y Registral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Por lo tanto, para la Escuela de Posgrado Sofía, es un honor contar esta noche con tan excelente profesional, el cual nos va a ilustrar en lo relacionado al desalojo con intervención notarial en época de pandemia. Por lo tanto, esperamos que sea de totalmente su agrado y acto seguido, el doctor Pedro Quirós Alemán queda con el uso de la palabra. Bueno, estaba agradeciendo a la doctora Medalí Dolci Sali Rosas por la generosa presentación. De igual forma al doctor Willy Ramírez Chávarri, al CEO de Sofía, de la Escuela de Posgrado. En realidad, el tema que nos toca hoy es un tema muy apasionante. Es definitivamente el COVID-19, con el que se inició en el mes de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China. Poco a poco se fue expandiendo hacia Europa, después llegó hacia América Latina y llega al Perú el 6 de marzo. El gobierno, nuestro gobierno, entonces, cuando aparece el primer caso, empieza todo este marco normativo respecto de la pandemia y empiezan con una serie de normativas. Por ejemplo, vamos a hablar primero de la institución de la emergencia sanitaria y después vamos a hablar de la institución de la emergencia nacional obligatoria. La emergencia sanitaria se dicta el 11 de marzo del año 2020, o sea, hace muy pocos meses, con el decreto supremo 008, y se declaró inicialmente por 90 días esta emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria abordaba del 11 de marzo y los 90 días vencían el 9 de junio. Llegó vísperas del 9 de junio y la pandemia no acababa, más bien se había avanzado, teníamos más infectados y muchos más fallecidos, escapó de los controles. Hemos visto que la pandemia ha escapado la capacidad hospitalaria y clínica. Las emergencias, las unidades de cuidados intensivos han desbordado, han colapsado, han tenido que aprovisionar otros locales para hacer los hospitales de emergencia, hospitales de campaña. Entonces, a partir del 10 de junio se ha ampliado la emergencia sanitaria por 90 días más hasta el 7 de septiembre, o sea que ya estamos prácticamente a 2 a 3 semanas de que acabe la pandemia, perdón, la emergencia sanitaria, y
De acuerdo a los analistas, de acuerdo a los comentaristas, la emergencia esta va a continuar, ¿no? Entonces, lo más probable es que la emergencia sanitaria se prorrogue. Sin embargo, paralelamente al decreto de la emergencia sanitaria dictado por la autoridad sanitaria, la presidencia del Consejo de Ministros, con fecha 15 de marzo, a través del mensaje a la nación, se dirige el presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia nacional y ese mismo día, en el boletín de normas extraordinarias del Diario Oficial del Peruano, sale publicado el decreto supremo 044-2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación como consecuencia del brote del COVID-19. Entonces, en este mismo decreto se dispone el aislamiento social obligatorio hasta el 30 de marzo del 2020. Este decreto fue bastante discreto, esperaba pues que en 15 días esto se iba a acabar, pero no fue así. Y se dicta el decreto supremo 046-2020-PCM que lo precisa y se dicta el decreto 051-2020 de fecha 27 de marzo y también nuevamente discretamente este estado de emergencia fue ampliado por 13 días hasta el 12 de abril. Llega el día 8 de abril y seguía la pandemia avanzando. Ya en marzo la Organización Mundial de la Salud había declarado como una pandemia esta enfermedad y se dicta el decreto supremo 064-2020-PCM y se esperaba por 14 días más que esto acabe hasta el 26 de abril. Llega fines de abril, llega el 23 de abril, esto seguía y se dicta el decreto supremo 075-2020-PCM y se prorrogó nuevamente por 14 días hasta el domingo 10 de mayo, que fue el Día de la Madre. Con fecha 9 de mayo, el gobierno emite el decreto supremo 083-2020-PCM y prorroga por 14 días calendarios más la emergencia nacional obligatoria. No fue suficiente, tan es así que el 23 de mayo, a través del decreto supremo 094-2020-PCM, se amplía este estado de emergencia nacional por 37 días al 30 de junio del año 2000. Hasta acá fueron las normas entonces que se dictaron para el estado de emergencia nacional. Durante todos estos meses hemos estado en aislamiento total, había una inmovilización social, sin embargo, tampoco había atención en las notarías y a pesar de que habían quedado pendientes de atención cientos de miles de servicios notariales y registrales. Tan es así que con el decreto 116-2020 del 26 de junio, se dispuso estado nueva convivencia social y la cuarentena focalizada. Ahora solamente tenemos la emergencia obligatoria, la cuarentena total, en las provincias que han sido más afectadas, en los departamentos donde el COVID está con mayor fuerza. En este decreto 116, entonces se da la convivencia social, se permite que abran los establecimientos comerciales y de servicios y de industrias por fases, se establecen 4 fases,
Ya hemos ido avanzando la fase primera, la segunda, estamos en la tercera, y en las próximas semanas se ha retrasado un poco la cuarta fase, donde está el resto de negocios y comercios que faltan. Esta convivencia social fue hasta el 31 de julio por el Decreto Supremo 135-2020 PCM. Nuevamente se ha prorrogado por 31 días calendarios hasta el 31 de agosto. Sin embargo, la semana pasada, un miércoles como hoy, el miércoles pasado, se dictó el Decreto Supremo 139-2020-PCM y se ha ampliado la cuarentena, perdón, no la cuarentena, sino ya habíamos dicho que era la convivencia social, y sí se ha decretado para los días domingos la inmovilización social durante todo el día, que básicamente con este decreto está durando la inmovilización social 3 domingos. Va a ser el 16, el 23 y el 30, porque antes de fin de mes se va a dictar un nuevo decreto para ver cuál va a ser el marco legal que vamos a tener a partir del mes de septiembre. Parece que esto se va a prorrogar, ¿no? A todas luces, según los indicadores clínicos, los indicadores médicos, según lo que viene evaluando la autoridad sanitaria. Sin embargo, paralelamente a esto, la atención en notarías quedó paralizada durante la segunda quincena de marzo, la segunda de abril, y con fecha 15 de mayo, el Ministerio de Justicia, a través de la resolución ministerial 135, estableció medidas de prevención ante la emergencia sanitaria y se dispuso la atención progresiva en las notarías, pero bajo ciertos requisitos. Esta norma tiene fecha 15 de mayo, fue publicada el 12 de mayo, pero las primeras notarías que empezaron a aperturar sus locales vía las citas telefónicas, vía las citas por WhatsApp, fue el 22 de mayo. La siguiente semana se fueron ampliando más notarías, y en este protocolo se señala cuál es el procedimiento que deben seguir las notarías para estar operativos frente al COVID, y considerando que el servicio notarial es un servicio público. Se determinaron en ese decreto los criterios de focalización territorial que tenían que ser aplicados por los notarios, y se señaló también la obligatoriedad de informar cualquier incidencia. Como ya lo había adelantado, básicamente la actividad notarial ahora tenemos que hacer la previa cita por llamadas telefónicas, por correo electrónico, por citas por WhatsApp. De lo que se trata es no generar la aglomeración en los despachos notariales. Los notarios, entonces, en virtud de esa resolución, tienen que registrar su plan de vigilancia para la prevención del COVID-19 en el trabajo, y lo tienen que hacer ante el Ministerio de Salud, ante el Sistema Integral para el COVID, el SISCOVID. Una vez que han registrado y el sistema les ha aceptado su programa, es una presentación que hacen. A partir del día siguiente de aceptados, los despachos notariales recién han podido funcionar. No todos los despachos notariales han abierto. Recuerden ustedes que hay notarios que son mayores de 65 años, hay notarios que sufren de diabetes, hay notarios que sufren de hipertensión o que sufren cualquier otra comorbilidad. Esos notarios aún no han aperturado sus despachos. En las láminas que les vamos a entregar, ahí hay un mapa preparado por el Ministerio de Justicia, donde aparecen todos los departamentos, incluso inicialmente en algunos
no se habían iniciado las actividades notariales, progresivamente ya se están abriendo, casi el 90 al 95% de despachos notariales han aperturado. Definitivamente la pandemia, este COVID-19, ha afectado a la actividad notarial. Muchos despachos notariales están atendiendo al 50%. Al inicio habían empezado con el 20%, 30%, 50%, pero no se está llegando al ritmo y al movimiento que tenían antes. Con mucha suerte, los despachos notariales ahora están atendiendo al máximo al 60%. Recuerden que el horario de atención también es restringido. Cada despacho notarial entonces puede establecer su horario de atención entre las 8 y las 10 de la mañana. Incluso algunos cierran sus actividades a las 4 de la tarde. Entonces, el panorama de normas, tanto de la emergencia sanitaria como de la emergencia nacional obligatoria, es este. Definitivamente este panorama ha cambiado desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio y desde que empezaron a aperturar las notarías el 22 de mayo, el panorama se ha ido un poco más reaperturando la actividad notarial, se ha ido reiniciando las actividades de los notarios. El tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante porque vamos a tratar de la institución del desalojo con intervención notarial. Debo precisar acá que no quiero que esto sea mal conceptualizado. No se trata de un desalojo notarial. Solamente el notario va a actuar y va a participar en parte del proceso de desalojo. El desalojo va a seguir siendo un desalojo judicial ante el juez de paz letrado, ¿no? Solamente el notario va a tener una intervención, pero esta intervención notarial que nos va a dar un acta certificada por el no pago de 2 meses y medio o por estar vencido el contrato suscrito con mi inquilino, es un contrato, es un título ejecutivo que le da mérito a la ley, a la constatación notarial, que me va a servir para que yo pueda acelerar mi proceso de desalojo judicial. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que esperar los 3, 4, 5 años del proceso judicial que duraban los plazos, recursos, apelaciones, etcétera, diligencias judiciales, sino que ahora con el acta notarial certificada por el notario que tiene mérito ejecutivo, el juez inmediatamente va a ordenar su lanzamiento. El trámite notarial no demora más de 3 a 5 días y el proceso judicial ante el juzgado de paz no debería demorar más de un mes. Entonces, lo de 5 años lo hemos reducido a un mes. Entonces, esta ley trata de destugurizar el Poder Judicial y darle una mayor celeridad a los procesos de desalojo judicial con intervención notarial. Debo advertirles que el año 96 se dio una ley muy importante, la ley 26.662, la ley de asuntos no contenciosos en sede notarial, y esta ley marcó un hito y un paso muy importante para destugurizar el Poder Judicial. Acá cabría la pena preguntarnos, ¿tiene el notario funciones jurisdiccionales? Entonces, en esta ley de asuntos no contenciosos en sede notarial, le brindó al notario y le dio una serie de procedimientos para que él los pueda hacer en sede notarial. Que en su momento vamos a ver cuáles eran esos procedimientos. Tímidamente le dio 6 procedimientos y ahora el notario tiene más de 15 procedimientos que pueda realizar.
Definitivamente, si hacemos un paralelo entre lo que es el Poder Judicial y el notario, el Poder Judicial, por sus tasas, por sus propias características, por estar tugurizado, los plazos van a demorar mucho más. Plazos para audiencias, plazos para las sentencias, etcétera. Las tasas están fijadas anualmente por el propio Poder Judicial, pero el tiempo en realidad no tiene precio. Lo que me va a demorar 3, 4, 5 años, si yo lo puedo sacar en un mes, entonces el notario me va a dar la seguridad jurídica necesaria, va a actuar con eficacia y con eficiencia, y vamos a ver que de repente, pagando un costo un poco mayor, vamos a ahorrar mucho tiempo en trámites burocráticos, en perder tiempo para reclamar un derecho que lo tenemos ganado. Entonces, vale o conviene que hagamos este tipo de procedimiento ante el notario, y un poco de estos procedimientos han permitido que se destugurice el Poder Judicial, porque toda vez son procedimientos, son asuntos no contenciosos, ¿no? Entonces, si ponemos en una balanza Poder Judicial versus notario, el notario va a tener ciertas ventajas, va a ser mucho más rápido, va a haber mayor celeridad. En cambio, el Poder Judicial nos va a demorar más. La única ventaja que lo tenemos en el Poder Judicial es que nos va a demorar mucho más. Y la desventaja es la demora. La ventaja es el costo, el arancel es mucho más económico. En cambio, estos procedimientos notariales ante el notario resultan mucho más rápidos. En esta ley, como les decía, la ley 26.662, el año 96 se dictan 6 procedimientos no contenciosos, la rectificación de partidas, un trámite muy sencillo. Antes teníamos que acudir al juez, que ahora también lo podemos hacer, ir al juez de paz a rectificar las partidas, lo podemos hacer esto ante las notarías. La adopción de personas capaces, también se le dio el año 96 a los jueces este tipo, para que se hagan cargo de este tipo de procedimientos. El patrimonio familiar, el procedimiento de los inventarios, la comprobación de testamentos, la sucesión intestada. Y la sucesión intestada también es de 2 tipos, judicial y notarial, ¿no? Sin embargo, no vayan a pensar que porque lo hago ante el notario vamos a prescindir de las publicaciones en los diarios. No, los trámites, los requisitos, todo va a ser igual, ¿no? Solo que va a ser diferente la autoridad ante la cual yo lo voy a hacer. Entonces, de 6 procedimientos no contenciosos, al año 2020 tenemos 15 procedimientos. Y ojalá se siga avanzando con muchos más procedimientos. Vayamos en concreto a analizar la ley de desalojo con intervención notarial. Han habido en los últimos años varios intentos para darle solución a esta problemática de los propietarios afectados y de los inquilinos morosos, ¿no? Propietarios afectados por el no pago de sus inmuebles, o propietarios afectados por la ocupación precaria de sus inmuebles. Por un lado tenemos la ley 30.201, que creó el registro judicial de deudores morosos, modificando el artículo 594 del Código Procesal Civil. También tenemos el decreto legislativo 1173,
37, que es el régimen de promoción de vivienda para arrendamiento, que acá se crearon los formularios, ¿no? El formulario único de arrendamiento, y estaba el formulario de leasing destinado a vivienda, ese es el FUAO, está el FUAL, el registro de arrendamiento para vivienda, está el RAP. Posteriormente a esta norma, se dictó la ley 30.933, que es precisamente la ley que regula el procedimiento contencioso de desalojo con intervención notarial. Ha tenido en enero de este año una ligera modificación con el decreto de urgencia 013-2020. Esta ley 30.933 ya se dictó desde el año 2019, ya tiene esta ley más de 15 meses en vigencia y le ha dado celeridad a todos estos procesos de desalojo, pero recuerden, haciendo el paréntesis de el estado de emergencia nacional obligatorio que hubo de marzo hasta mayo en los despachos notariales. Básicamente, en esta ley, veamos en cuanto al ámbito de aplicación, ¿quiénes son los que pueden acogerse? La ley me señala que podrán acogerse a esta ley los propietarios, los arrendadores, los administradores y todo aquel que considere tener un derecho respecto de la restitución del inmueble. ¿Contra quién vamos a actuar? Vamos a actuar contra aquellos arrendatarios que están sometidos expresamente al procedimiento establecido en la presente ley. Téngase presente que mi contrato de arrendamiento tiene que estar certificado, legalizado ante notario y tengo que haber firmado el formulario único, el que indicamos en la lámina anterior, el formulario, el FUA, el formulario de registro de arrendamiento de viviendas. Es un requisito, es una formalidad, no es para todos los arrendamientos, debo decir. Sin embargo, la ley también me da unas excepciones, ¿no? ¿Quiénes no están comprendidos en el ámbito de esta ley? Los contratos, por ejemplo, de alquiler-venta, los contratos que incluyan pago para adquirir la propiedad inmueble, aquí están exceptuados entonces los contratos de leasing, que es el arrendamiento financiero. No tendría sentido si yo estoy en un alquiler-venta que haga algún tipo de desalojo, ¿no? Si bien es cierto, en el alquiler-venta no soy un inquilino propio, sino soy una persona que está pagando sus cuotas para que algún día convertirme en propietario del inmueble. Esta ley, hemos anotado acá qué características podría darnos la ley 30.933. Definitivamente va a incentivar el negocio del alquiler inmobiliario. Recuerden ustedes, nuestro país hace 10, 15 años viene estando bajo el fenómeno del boom inmobiliario. Terrenos donde antes había una sola unidad inmobiliaria, estos inmuebles han sido demolidos y sobre él se ha levantado un edificio de 15, 18 pisos, depende de la autorización urbana que tenga, y se han inscrito 60
partidas de independizaciones de inmuebles, 60 hipotecas, otra cantidad de estacionamientos, etcétera, etcétera. Entonces, el boom inmobiliario también se va a ver beneficiado y sobre todo el alquiler de inmuebles se ve beneficiado a través de esta ley, de este procedimiento con intervención notarial. Algunos le han tratado de llamar un desalojo express, otros especialistas hablan lo que es un desalojo rápido. ¿Qué características habían en cuanto al desalojo hasta antes de la ley? Los desalojos eran onerosos, eran más caros, tenía que hacerlo todo el trámite ante un procedimiento judicial que es burocrático, interminable. Ya lo he dicho, estos procesos de desalojo duraban de 3 a 5 años. Las excepciones, recalco, está el alquiler-venta, que es el leasing o cualquier otra modalidad de ese tipo, alguna figura que pudiera aparecer. ¿Qué requisitos me pide la ley? Me pide que el inmueble esté individualizado. Ojo, la ley no me dice que el inmueble esté inscrito, ¿no? Porque el panorama hubiera sido otro, ¿no? Me pide inmueble individualizado, me dice que el contrato de arrendamiento tiene que estar contenido en el formulario único de arrendamiento de inmuebles y que esté destinado a vivienda o que sea realizado por escritura pública. Ya les había comentado que el decreto legislativo 1177 había creado estos formularios, creo una serie de formularios, y el formulario que nos interesa a nosotros es el formulario del FUA, Formulario Único de Arrendamiento de Inmuebles. ¿Qué pasa si es que venció el contrato y se va a suscribir una adenda o va a haber alguna modificación contractual? Las modificaciones contractuales y la adenda también tienen que tener las mismas formalidades del contrato primigenio y tienen que tener las formalidades de estar en este formulario único de arrendamiento. ¿Ok? Este formulario, como lo dije, está en el marco del decreto legislativo 1177. Básicamente, hay acá un sometimiento a lo que es la competencia notarial para la manifiesta causal de la ejecución de desalojo por el juez. Entonces, repito, este no es un desalojo notarial, mal llamado desalojo notarial, es desalojo con intervención notarial. El desalojo va a seguir siendo con judicial, solo una parte del procedimiento va a intervenir el notario para que me certifique mi acta, se verifique que hay un no pago, tengo que presentar de repente si me hacen con abono en cuenta, llevar el movimiento bancario de la cuenta que está consignada en el contrato donde debían hacerme los pagos de los arrendamientos y o verificar que el contrato ya está vencido. Para el no pago tienen que pasar más de 2 meses. En mi contrato, entonces, tengo que consignar el número, el tipo de cuenta, número de cuenta, que es el número que me lo da el banco, tipo de cuenta, si es cuenta de ahorros, si es cuenta corriente, dónde es que me va a abonar el notario, y la moneda de abono. Puede ser que el contrato sea suscrito en soles y en moneda extranjera también puede ser que se suscriba en dólares. Muy pocos contratos hay en euros, ¿no? Más son soles o dólares, ¿no? En cualquiera de las
dos monedas más usadas, puede ser suscrito mi contrato. En cuanto a la etapa notarial, ¿cuál es el notario competente para que yo pueda hacer este procedimiento? El notario competente es el notario de la provincia de Lima si mi inmueble se encuentra en Lima. Si mi inmueble se ubica en el Callao, voy a ir a cualquiera de los notarios que hay en el Callao. O sea que hay acá una competencia provincial, ¿no? Si es un inmueble que está en Arequipa, puedo acudir yo a cualquier notario de Arequipa. Si es un inmueble que está en La Libertad, puedo acudir a cualquier notario. El notario tiene que verificar y constatar cuáles son las causales de desalojo. Ya lo dije, básicamente el no pago o el vencimiento del contrato. El no pago lo acredito con las cuentas corrientes o la cuenta de ahorros donde me tenían que abonar el monto del alquiler. El trámite ante el notario va a empezar presentando una solicitud dirigida al notario. Le tengo que adjuntar el original del formulario único de arrendamiento, ese formulario que me habla el decreto legislativo 1177, o le tengo que adjuntar la escritura pública. Tengo que también presentar el original o copia legalizada de la carta notarial cursada previamente al arrendatario a su domicilio, porque al notario, como habíamos indicado en la lámina anterior, tiene que constatar y verificar que haya habido un requerimiento. Entonces, por conducto notarial, yo tengo que dirigirme a mi arrendatario y decirle, oiga, desde tal fecha estamos sin pago, oiga, desde tal fecha ha vencido el contrato. ¿Ok? Entonces, esa carta notarial va a acreditar, ojo, la carta notarial tiene que estar debidamente diligenciada con la constatación de haberse diligenciado la fecha y hora al domicilio. Y ahí aparece la persona que la ha recibido. No es necesariamente que la reciba el arrendatario. Lo que vale es la formalidad del domicilio, la fecha y la hora. ¿Ok? Entonces, con eso hemos cumplido la formalidad de probar, porque este es un medio de probanza, que ha habido un requerimiento al arrendatario. La solicitud, entonces, como causales que hay para que yo pueda presentar mi solicitud, vencimiento del contrato, ya se haya vencido, yo ya no deseo renovarlo, no se haya suscrito una nueva adenda, no debo yo haber celebrado un nuevo contrato ni haber celebrado una adenda, ¿no? Porque eso desnaturalizaría el procedimiento. Entonces, las causales son el vencimiento del contrato de arrendamiento y, en segundo lugar, el incumplimiento en el pago de la renta de acuerdo al contrato, ¿no? O si no se ha habido un acuerdo, es lo establecido, pues, lo que acuerde yo con mi arrendador, ¿no? Hay un cumplimiento de pago y entonces tengo que yo acreditar eso. El notario va a evaluar todos los documentos que yo le he presentado, va a recibir mi solicitud y le va a hacer una notificación al arrendatario para que en el plazo de 5 días hábiles acredite que no está en curso
en las causales de ley. El arrendatario lo único que tiene que acá es, la única opción es pagar lo que debe o firmar una adenda o alguna modificación del contrato y acreditarle al notario que está al día en los pagos. Pero ojo, esta constatación le da el notario al arrendatario 5 días hábiles para que acredite que no está incurso en la causal de ley. Sin embargo, tiene el arrendatario expedito su derecho para formular una oposición y al formular oposición, él puede ampararse en la prórroga del contrato o en la renovación del plazo del contrato del arrendamiento o el pago o haber hecho el pago del arrendamiento o haber hecho la transferencia bancaria a la cuenta de ahorros, a la cuenta corriente que señala mi contrato. Entonces, bajo esas causales, el notario puede abstenerse de continuar con el trámite por cuanto se ha formulado oposición y porque ha habido una prórroga, ha habido una renovación del plazo del contrato de arrendamiento, ha habido un pago de la renta o se ha hecho la transferencia bancaria correctamente. El notario, recibida la solicitud, el notario va a agarrar y va a proceder si es que todo está en orden, si mis papeles están, se ha constatado, se ha hecho las verificaciones que hemos señalado, el notario va a proceder a extender un acta, va a dejar constancia de la causal, si es por vencimiento de pago de la renta o si es por falta de pago, y va a hacer también una declaración que es importante para que el juez ordene el desalojo, se va a pronunciar y va a declarar por la procedencia del desalojo. El notario procede a protocolizar esta acta en el registro notarial de asuntos no contenciosos. La ley ha tenido la virtud de darle a esta acta notarial, acta certificada notarialmente, protocolizada, la ley le ha dado la virtud y le ha dado la autoridad a esta acta notarial de que constituya título ejecutivo especial. Este título ejecutivo especial va a ser el título que va a dar mérito para que el notario no haga mayor verificación, sino que prácticamente para que el juez ordene el lanzamiento del inmueble. Ojo, repito, el acta notarial, la ley le ha dado, el acta notarial certificada, protocolizada en el registro notarial de asuntos no contenciosos, la ley le ha dado el mérito de que esta acta notarial certificada constituye título ejecutivo especial para que el juez de paz ordene el lanzamiento del inmueble. El notario lo que tiene que hacer es remitir copia legalizada del expediente, todos los documentos que le entregamos, va a armar un expedientillo, y se lo va a remitir al juez de paz letrado del distrito donde está ubicado el inmueble materia de desalojo. Entonces, el notario con su acta certificada notarial, con todos los documentos presentados, el contrato, la solicitud del propietario, la acreditación, verificado el que hay un no pago o hay un contrato vencido de arrendamiento,
Todo eso arma un expedientillo y lo remite al juez de paz letrado, donde se encuentra ubicado el distrito del inmueble que va a ser materia del desalojo. El trámite puede concluir cuando no se cumplen las causales, o si es que ante el notario, o si es que hay un acuerdo de las partes para pagar, para desalojar el inmueble o para renovar el contrato. Entonces, puede darse, no se cumplen las causales y pueda que el trámite concluya allí nomás. Con la carta notarial, de repente ha surtido efecto, me paga. Si no me paga, ya habiendo yo presentado ante el notario los papeles, la solicitud para que me emita el acta certificada, notarial, donde va a constar y se va a verificar que hay un no pago o que hay un vencimiento de contrato. El interesado, o sea, el propietario, el administrador o aquel que tenga título para hacerlo, o si es que tengo también un poder, nos presentamos ante el juez de paz letrado del distrito donde está ubicado el inmueble, presentamos una solicitud con firma de abogado habilitado, debo pagar la tasa judicial correspondiente, me presento ante el juez en 3 días hábiles va a verificar los requisitos de la solicitud y va a emitir sin mayor trámite, sin diligencias, sin citaciones, sin comparendos, sin ningún otro requisito, va a emitir la resolución judicial disponiendo un lanzamiento contra el arrendatario o contra la persona o personas que se encuentren dentro del inmueble. Paralelamente a ello, se tiene que cursar oficio a la comisaría del sector, un oficio a la Policía Nacional del Perú, para que en 2 días hábiles de notificado se preste asistencia y se dé las garantías correspondientes para ejecutar el desalojo en la forma y plazo indicados en la resolución bajo responsabilidad. Y culminados el trámite de lanzamiento, el interesado puede solicitar el pago de costas y costos del proceso, así como de los servicios notariales derivados por el desalojo. Entonces, en resumen, podemos decir que la virtud de esta ley ha sido darle al notario una actuación que me va a permitir tener un desalojo donde va a haber mucho más celeridad, mucho más rapidez. Ya no vamos a estar ante este desalojo que va a ser burocratizado, un desalojo que me va a demorar 2, 3, 4, desalojos que duran hasta 5 o 6 años. Ahora, este plazo, a pesar de que se señala acá, de que en 3 días presentada mi solicitud, más los 2 días de cursar el oficio de la PNP, calculemos que esto, con la solicitud ingresando la solicitud al juez de paz, calculemos que esto nos va a tomar no más de 2 o 3 semanas, 4 semanas, para que yo pueda estar ejecutando el lanzamiento. ¿Ok? Creo que ya estamos sobre la hora. Sin embargo, disponemos de tiempo para que puedan formular sus preguntas. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Sergio Gamboa. Quisiera hacerle una pregunta, si fuera tan amable. A ver, con el mayor gusto, pregunte nomás. ¿Qué pasa, doctor Pedro Quiroz Alemán, cuando en un contrato hecho entre las partes no se ha legalizado, no ha intervenido el notario? ¿Puedo acogerme a este desalojo con intervención notarial?
Lamentablemente la ley es muy rigurosa, ¿no? La ley te exige o por escritura pública o por contrato legalizado, y también te exige la formalidad de que lo hayas hecho bajo las características del formulario único de arrendamiento que te da el decreto legislativo 1177. Entonces, no es para todos los contratos de arrendamiento, es solamente para aquellos contratos que tengan esa formalidad. Lamentablemente es así, ¿no? La ley ha prescrito este tipo de formalidades o de, digamos por así, de requisitos previos, ¿no? Gracias, doctor. Qué lástima. Ok. Doctor, buenas noches. Sí, le oigo, dígame. Elvis Espinosa de Trujillo. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros estamos afiliados al PUA todo, pero no pagamos el 5% a SUNAT. ¿Sí aplicaría el desalojo? Como usted ha visto de todo lo que hemos hablado esta noche, la ley no señala que hay que acreditar al notario el pago de los impuestos. Solo exige la formalidad del contrato por escritura pública, el contrato con firmas certificadas notariales y la suscripción de este formulario PUA. No me exige el pago de impuestos. Y es más, Muy bien, muchas gracias. ni siquiera en sede judicial me van a poder exigir ello. Basta que yo Gracias. haga la solicitud y el juez de frente va a ordenar el lanzamiento. Ok. Doctor Pedro Quiroz, muchas gracias. Continuando con las preguntas, acá por vía chat han formulado la participante Lali Ferreira, indica, siempre y cuando el contrato de alquiler sea notariado, es una de sus preguntas. Ya lo dije, puede ser notariado, puede ser por escritura pública y habiéndose firmado el formulario único de arrendamiento. Creo que el doctor Tinajeros ha levantado la mano también. Sí, pero antes de dar pase a los que han levantado, por favor, primero acabamos con las preguntas que han formulado, chat. por favor. Perfecto. Chat, sí. ¿Ya? Y luego ya todos los que han levantado y los que intervienen para mejor orden. La participante Luz Trada pregunta, ¿este tipo de contratos también sirve para contratos de locales comerciales? ¿Es requisito que el propietario pague el impuesto por alquiler 5%? No es requisito que pague, ya lo dije ya, no es requisito el notario, no va a verificar que yo pague el impuesto del 5% ante la SUNAT. El notario solamente me va a exigir que mi contrato de arrendamiento esté con firmas legalizadas notariales o se haya hecho por escritura pública y que sí haya suscrito el formulario único de arrendamiento. De ahí, bueno, con esa respuesta también ya queda resuelta la pregunta del participante Martín, que decía, ¿el arrendador está obligado a pagar el impuesto por renta 5% del monto de alquiler? Bueno, de acuerdo a la ley tiene que pagarlo, ¿no? Pero para los efectos de iniciar el desalojo con intervención notarial, que va a ser al final un desalojo judicial, y para que el notario me dé mi acta notarial que tiene mérito ejecutivo, no es necesario que verifique el pago de los impuestos. ¿Okay? De ahí, bueno, no está el nombre, dice Galaxy A50, es un participante. Es un teléfono, es un participante. Se han colocado ya. La pregunta es, ¿un poseedor con inscripción de una medida cautelar en la partida por una sucesión intestada puede hacer este trámite de desalojo ante la notaría? Un poseedor con inscripción de una medida cautelar en la partida por una sucesión intestada puede hacer este trámite de desalojo ante la notaría. Si firmó el contrato
contrato, sí, porque recuerden ustedes que cuando hemos hablado de las personas capaces, de las personas que pueden actuar bajo este procedimiento, incluso puede hacerlo el administrador del inmueble, que un administrador inmueble no es titular registral, no es propietario del inmueble. Recuerden ustedes, pueden ser aquellos posesionarios de inmuebles que hayan alquilado el inmueble. La ley ha traído esa ventaja de que no necesariamente tiene que ser el titular registral o el propietario del inmueble. ¿Ok? Puede ser el administrador, puede ser el poseedor. ¿Ok? Y lo que sí tengo que hacerlo ante el notario competente de la provincia donde está ubicado el inmueble. De ahí la participante Nelly Fernández está felicitándolo, doctor, por su exposición tan didáctica y clara. De ahí el participante Pablo Valdivia está haciendo la pregunta, o un comentario podría ser. Dice, hace un tiempo realizamos un contrato de este tipo y ahora Notaría Collante dicen que ellos no hacen el trámite de notificación. Bueno, esto me trae a colación para comentarles que el notario es libre de realizar determinados trámites a pesar de que la ley lo faculta. Por ejemplo, acá en Lima hay algunos notarios que no realizan aquel procedimiento no contencioso que es la prescripción adquisitiva de dominio. Y yo tengo muchos amigos notarios que ellos no realizan ese tipo de trámite. Si la notaría A me dice que no puede hacer ese trámite, me voy a la notaría B. En Lima tenemos más de 150 notarías. Hay notarios en todos los distritos de Lima. ¿Ok? Sí. Averiguar si los costos, porque de una notaría a otra pueden variar los costos. Efectivamente, doctor. De ahí el participante Martín dice, ¿no todas las notarías realizan el desalojo o sí? Claro, ya lo he explicado. El notario es libre de aceptarme o no qué trámite me va a realizar. Es igual como el abogado. Por ejemplo, hay abogados que no, por principio no realizan divorcio. ¿No? ¿Ok? Claro. Tienen que averiguar en la notaría si es que ellos realizan ese tipo de trámite. Ya lo comenté hace unos minutos, hay notarios, por ejemplo, que han decidido no realizar prescripciones adquisitivas de dominio. Okay. De ahí la otra pregunta del participante Antonino Boba Conti López. Doctor Quiroz, ¿se puede detallar el término inmueble individualizado? ¿Se puede detallar el término inmueble? Bueno, el inmueble individualizado es el inmueble que en materia, claro, el inmueble es el inmueble que es materia del contrato. Y yo lo puedo individualizar con la dirección, la manzana, el lote, el número, con la partida registral. Ya básicamente ya todos los terrenos están lotizados por lote, por avenida. Ya no es como antes, ¿no? Que antiguamente se decía el terreno que cruza por el río tal, con los linderos tales y cuales, ¿no? Ahora ya hemos avanzado un poquito más, ya hay manzanas, lote, número, partida registral, incluso el departamento, letra A, letra B, letra C, departamento 101, 102, inscrito en la partida tal, ¿no? Cuanto más específicos y más podamos individualizar el inmueble, va a ser mucho mejor. Ok. La participante Rosa Nongrados dice, requisito es necesario para aplicar a desalojo express, legalizar las firmas mediante el notario.
Ya lo dije, contrato con firmas legalizadas o contrato por escritura pública y adicionalmente tener su formulario único de arrendamiento. El formulario que está prescrito en el decreto legislativo 1177. La participante Carmen Delicia González, muchas gracias, doctor. Me gustaría que esta exposición lo suban a sus redes, por favor. Acá hago hincapié de que la Escuela Posgrado Sofía se encarga de publicar todas estas ponencias de día a día a través de su canal de YouTube, de sus redes propias de la Escuela de Posgrado. Sí va a ser colgado en todas las redes para que puedan volver a escucharlo al doctor Pedro Quirós Alemán. Bueno, y un De ahí agregado, el participante... doctora, un agregado, yo también voy a poner a disposición de la escuela este material que he preparado para el día de hoy, o sea que va a estar también a disposición de la escuela de Posgrado Sofía este material para que puedan repasar todas las láminas de salud. Buenas noches, ¿me escucha, doctor Quirós? Sí, perfecto. Doctor Tinajeros, un momentito, me faltan tres y para darle pase, por favor. Disculpe, doctora, pero yo he hecho la pregunta, o levantó la mano antes que hagan la pregunta por WhatsApp, o por chat, Dios. Por el chat. A ver, entonces prosiga. Ya está en el uso de la palabra, a ver, ya. Bueno. Luego continuamos con las otras preguntas. Una moderación bastante diplomática, doctor Quirós, como usted. Doctor, mire, yo quisiera solicitarle, ¿cuáles serían las causales para solicitar la nulidad del procedimiento notarial y del acta notarial? Segunda pregunta, doctor Quirós. Dígame, ¿se puede solicitar al notario remitir partes notariales para la inscripción de esa acta a los registros públicos? Y 3, doctor, ¿usted conoce de alguna casuística o precedentes respecto a la pregunta anterior, respecto a la nulidad del procedimiento y del acta? ¿O algún precedente, una casuística que haya usted tenido conocimiento? Bueno, precedente no ha habido, recuerden ustedes, la ley es de reciente dación. Ahora, el acta notarial no es un documento inscribible ante registro público. ¿Ok? La ley me señala que el acta notarial protocolizada en su registro de procedimientos no contenciosos es el documento, el instrumento que le da mérito ejecutivo para que yo pueda presentarme ante el juez de paz y solicitar el desalojo sin mayor trámite, sin mayor verificación. ¿Ok? Entonces, esta acta no es un documento inscribible. Porque ¿qué voy a inscribir? ¿Que no me han pagado? ¿No? O sea, que en la partida del propietario va a aparecer eso, que hay un inquilino que no me ha pagado. No tendría sentido. 2. Había una parte de su pregunta en cuanto a la oposición del plan. No. Mi pregunta es causales de nulidad del procedimiento. Usted sabe que la ley prevé y usted toda su exposición ha tomado en cuenta el procedimiento, ¿correcto? Y ese procedimiento concluye en un acta. O sea, una cosa es la nulidad del procedimiento, otra cosa es la nulidad del acta. Entonces le solicito a usted cuáles serían las causales para solicitar la nulidad del procedimiento y cuáles serían las causales para solicitar la nulidad del acta. Bueno, la nulidad del acta se puede solicitar si es que hubiera algún error o alguna falla en el acta, que va a ser un poco bien difícil. La nulidad del procedimiento se puede pedir la nulidad si es que ha habido un nuevo contrato o si es que se ha pagado. Si es que ha habido un pago, si es que ha habido una renovación de contrato o si es que se ha llegado a un acuerdo extrajudicial. ¿Y ahí esa nulidad se debe pedir a nivel judicial o al propio notario? No, el notario no ordena nada, el notario solamente emite el acta. Ok, doctor, muy bien. Entonces, mire, doctor, de que usted sabe, debe recordar, porque creo que es su especialidad, hay contratos de arrendamiento que se inscriben, ¿no? Las grandes empresas hacen su contrato de arrendamiento. Hasta 10 años, celebrarlo hasta 10 años. Correcto, entonces inscribirlo. Eso hacen sobre todo las empresas por un tema de seguridad jurídica, para hacer trámites ante los bancos. El contrato de arrendamiento sí es inscrito,
pero este tipo de actas, digamos, es un acta notarial de no pago para iniciar un procedimiento de desalojo, no es inscribible. Ya está bien, usted argumenta en el sentido que no tiene sentido, pero bueno, yo le pediría en todo caso alguna norma prescribe de que esa acta no se inscriba, porque, Dios mío, acuérdese que inclusive el notario puede oficiar para que se suspenda cuando él mismo ha hecho una escritura pública y esa escritura pública se ha escrito, una compraventa, en las disposiciones finales de la ley notarial dice que puede mandar para que sencillamente la partida se suspenda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque supuestamente ha habido un fraude. Entonces, y yo en este caso, bueno, no comparto el criterio de usted de que no tiene sentido, sí tiene sentido, pero yo le pido a usted, porque usted es el especialista, alguna Ojo, norma, estamos hablando de un arrendamiento, de no es un un acto arrendamiento. traslaticio de la propiedad. No, le estoy dando el Ahora, ejemplo, no, le estoy dando el ejemplo, doctor, disculpe, solamente para citar nomás de que existen ese tipo de procedimientos. Yo le pregunto a usted, por eso le pregunto, ya, ¿alguna ok, norma, alguna norma que diga que no se puede escribir esa acta protocolizada por el notario? Esa es mi muy pregunta. concretamente la norma que me permite a mí hacer las inscripciones ante registros públicos, contamos con dos normas. Está el Reglamento General de los Registros Públicos y también está el Reglamento de Inscripciones ante el Registro de la Propiedad Inmueble. Allí se establece específicamente cuáles son los actos inscribidos. Actos traslaticios de la propiedad, la hipoteca, etcétera, etcétera. Puedo también inscribir un arrendamiento de inmueble. El código, en mérito del Código Civil, tiene un artículo específico que puedo inscribirlo a un arrendamiento y me permite que yo celebre un contrato Muchas hasta gracias 10 por años. la O respuesta, sea que doctor. cada 10 años yo, Muchas ¿ok? gracias, muy amable. Entonces, ese reglamento no me indica a mí que el desalojo, el acta notarial emitida por el notario es un acto que se inscribe. ¿Ok? Si es que hubiera alguna iniciativa para modificarlo, ¿no? Habría que sustentarlo y especificarlo. Ok. Continuando, doctor Pedro Quiroz Alemán, el participante Ricardo Rugel lo felicita por su exposición. Muchas gracias. El participante Pablo Valdivia le pregunta, doctor, según su apreciación, ¿qué tan efectiva es esta ley? Bueno, ustedes ya saben que cuando he hablado y hemos hecho el paralelo de el procedimiento de desalojo judicial en estricto antes de esta ley era burocrático, demoraba, había que esperar 3, 4, 5, 6 años. Con esta ley lo que se ha tratado de acelerar, y repito, no es un desalojo notarial, sino es un desalojo con intervención notarial, se ha permitido que el notario me permita a mí suscribir un acta notarial que la va a protocolizar en su registro de procedimientos no contenciosos, y esa acta donde se verifica que hay un no pago del arrendamiento o hay un vencimiento del contrato, esa acta tiene mérito ejecutivo, va a acelerar y va a bloquear el desalojo judicial. Con esa acta, como ya lo indiqué, el notario me arma un expedientillo, lo presento al juez de paz de la provincia donde se encuentra el inmueble y el notario, sin mayor trámite, va a ordenar y va a disponer el desalojo, el lanzamiento del inmueble. De presentados los papeles, tiene 5 días y de ahí en 2 días se oficia a la Policía Nacional del Perú para que preste el apoyo correspondiente. Okay. También contamos con la presencia del doctor Carlos Faustino Rivera Rodríguez, quien es notario de Castilla Piura. Está consignando sus felicitaciones. Gracias, doctor Quiroz Alemán. Ok, muchas gracias también por sus generosas palabras. Doctora Elsa Jacqueline indica
Yasmín, muchas gracias por el excelente aporte. Hay una participante, Judith, indica, buenas noches, ¿es necesario que se incluya la cláusula de desalojo expresa en el contrato legalizadas? Definitivamente. En caso de matrimonio deben ir las firmas legalizadas de esposo y esposa. Ya, Le repito bueno. la pregunta. No, Dice, no. ¿es necesario Es que se necesario incluya que la se cláusula incluya de cláusula. desalojo expresa No es y las necesaria, firmas sino... legalizadas en caso de matrimonio deben ir las firmas legalizadas de esposo y esposa? Ya, le repito. En cuanto a la que no es necesario, digamos, seamos un poco más drásticos. Es obligatorio que tenga la cláusula de sometimiento expreso al desalojo con intervención notarial, a la suscripción del formulario único arrendamiento. Recuerden ustedes que esta norma, como ya lo he dicho, no es para todos los contratos de arrendamiento. Es para los nuevos contratos, para aquellos nuevos contratos que se sometan expresamente a la ley. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato antiguo? Para eso existe la salida de la modificación del contrato o tendría que hacer una adenda. O sea, un contrato antiguo lo puedo actualizar con la nueva ley. Pero también tengo que celebrar y suscribir el formulario único de arrendamiento. ¿Ok? Ahora, vayamos a la figura de los casados. En los casados tenemos dos situaciones. Si es un bien inmueble que yo lo adquirí como soltero o es una herencia que constituye un bien personalísimo, basta con la firma del cónyuge propietario. Pero si es un bien inmueble que se ha comprado dentro del matrimonio y persiste la sociedad de gananciales, obligatoriamente se requieren las firmas de ambos cónyuges, en tanto no se hayan divorciado. Porque ya en el divorcio, incluso ahí se tendría que establecer a cuál de los dos cónyuges va a pasar la titularidad o la propiedad de ese inmueble. O si es que lo venden a un tercero, etc. ¿Ok? En el caso del casado, entonces tenemos que certificar si lo adquirió como soltero, si es un bien propio. Si lo adquirió como casado dentro de las sociedades gananciales, es un bien común donde tienen que intervenir obligatoriamente los dos cónyuges. ¿Okay? El notario les puede certificar, celebrar el contrato, todo, ¿no? El problema va a ser posteriormente. Ahí, por ejemplo, habría también una oposición, ¿no? Porque sería nulo ese contrato. Cuenta con un vicio, ¿no? El doctor Álvaro Torrico, él expresa sus felicitaciones, doctor, muy didáctica y clara su exposición. Igualmente, excelente disertación, doctor Quiroz, interesante tema. Otro participante, Espinosa, muchas gracias por el contenido, muy buena exposición, un saludo cuántico a todos. Muchas gracias, Elvis Espinosa. De ahí María Luisa Ruiz dice felicitaciones, la doctora María Luisa Ruiz dice felicitaciones, Pedrito, pausada y clarísima tu exposición, gracias. Muchas Juan gracias. Alberto Martínez Miranda, gracias doctor. El notario Carlos Faustino Rivera Rodríguez, un gusto, doctor Quiroz Alemán. Y me parece que es ya la última pregunta de la participante Ángela María. Hay otros agradecimientos de participante Regina. Pedro Quiroz, muchas gracias por sus conocimientos. Un saludo desde Piura, licenciada Regina Frías. Mogrovejo, muchas gracias, doctor, excelente ponencia, muy clara. La pregunta de la participante Ángela María Erausquín Chiarela es, buenas noches, magnífica exposición, solo quisiera saber si la ejecución judicial puede ser materia de apelación y qué sucede si al ejecutarse el desalojo hay otra persona diferente habitando el inmueble. Gracias. Bueno, como toda resolución judicial es apelable, ¿no? Lamentablemente. O para beneficio de unos o perjuicio de otros. Pero acá se está disponiendo el lanzamiento. O sea, de frente ya
se va hacia el desalojo, ¿no? Ahora, había otra parte de la pregunta, aparte que hablaba de la apelación. La pregunta le decía, solo quisiera saber si la ejecución judicial puede ser materia de apelación. La otra era, ¿y qué sucede si al ejecutarse el desalojo hay otra persona diferente habitando el inmueble? Bueno, esa otra persona es el precario, ¿no? El precario es aquella persona que sin justo título está ocupando un inmueble. Ya se ordena el lanzamiento y va a lanzarlo nomás. Eso no quiere decir que sea un nuevo inquilino. Se lanza nomás con quien esté allí. Y la última pregunta por el chat, doctor Quiroz, de la participante Carlota Cabrera. Antes de ello, le están felicitando Elizabeth Ucañay, excelente ponencia, saludos cordiales desde Tumbes, doctor. Se Apiura, Tumbes, a nivel nacional está siendo usted escuchado a través de la Escuela de Posgrado Sofía, y de ahí Antonio Boba Conti López, felicitaciones, doctor Quiroz, muchas gracias. José Fabián Moreno, excelente ponencia, felicitaciones. La abogada Elsa Jacqueline, muy interesante y didáctica la exposición, éxitos, doctor. Uy, hay un montón, un sinfín de felicitaciones, doctor, muchas gracias, excelente ponencia. La pregunta que le decía de la doctora Carlota Cabrera era, si en una sucesión intestada y una de las herederas tiene autorización verbal del resto de los herederos en alquilar un inmueble, hace el contrato y legaliza firma con el inquilino. Le repito, dice sí. En si una sucesión intestada, y una de las herederas tiene autorización verbal del resto de los herederos en alquilar un inmueble, hace el contrato y legaliza firma con el inquilino. Me imagino que la pregunta es si ese documento, esa firma, ese contrato tendría validez. Es válida, es válida. Por ahí va el cambio. Bueno, las autorizaciones, y cómo yo le repreguntaría, ¿cómo verifico que ha habido autorización verbal? Lo ideal sería acá que subsanen, que regularicen todos los herederos, le den un poder a una sola persona. A veces hay herederos que son 6, 8, 10, 12, y es un poco burocrático que todos estén firmando un contrato. Lo más práctico es que todos ellos firman un poder. Puede ser poder fuera de escritura pública, poder fuera de registro, dependiendo del monto, o lo ideal sería lo mejor tener un poder por escritura pública, donde nombren 2 o 3 apoderados de todo el grupo, para que cualquiera de ellos tenga facultades para firmar el contrato. Ojo, no hay poderes, no hay autorizaciones orales ni verbales. O sea que en estricto ese contrato es anulable, pues, porque los titulares registrales son todo un grupo de herederos. Tendría que hacerlo mediante poder, facultarle a una sola persona, puede ser incluso no heredero también, a la persona que yo le encargue a que se autorice y administre el bien. Por eso es que la ley también habla de los administradores. Ok, doctor, el participante Juan Ciesa dice, doctor, en el contrato de alquiler que será elevado a escritura pública, ¿debo incluir necesariamente un artículo que haga alusión al desalojo express para que tenga validez al efectuar el desalojo? Ya lo hemos indicado, ¿no? Hay que poner el marco de la ley y hay que firmar también el formulario. De ahí ha precisado la doctora Elsa Jacqueline García Rentería, saludos desde Sullana. Desde Sullana, doctor, lo están saludando. De ahí muchísimas gracias. Wildemorana, agente inmobiliario, dice, muchas gracias, doctor Pedro Quiroz Alemán. Mis felicitaciones por la ponencia y gracias a la Escuela de Posgrado Sofía. De ahí la participante Mónica Luque desde Tacna, o sea, lo están viendo, doctor, por norte y sur y centro. Gran Muchas ponencia, gracias. Doctor Pedro Quiroz. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Saludos cordiales desde Tacna. Wow.
Muchísimas El gracias, doctor Carlos. Elías Antonio Chanruelas dice, doctor, ¿en algún momento el desalojo podría paralizarse mediante una conciliación extrajudicial ante el juez de paz? Claro, si hay una conciliación, si hay un acuerdo, incluso no solamente ante el juez, si es que puede haber un acuerdo extrajudicial, o si es que hay voluntad de pago, firmo yo una nueva adenda, o firmo un nuevo contrato, o firmo una adenda al contrato, o si es que también pago a cuenta de lo que debo. No, que se vea que hay voluntad de pago, eso podría frustrar el desalojo. Ojo, todo esto se hace antes de la orden de lanzamiento, porque ya cuando viene el lanzamiento, ya viene la policía, ya se complica un poco más. De ahí el participante Elías Antonio dice, doctor, ¿en algún momento Judith Mogrovejo dice sesión? ¿Cómo dice? ¿Podría repetir? ¿Se puede desalojar a un heredero de la misma sucesión? El heredero está ocupando el inmueble, pero no habría sentido Doctor, ¿se puede desalojar a un heredero? ¿El heredero es propietario? Preguntó. Se sobreentiende que sí, porque indica de la misma sucesión, al ser de sucesión intestada, pues todos deben de ser los herederos, ¿no? Bueno, el heredero, si son dueños varios por herederos, herencia. son copropietarios, ¿no? Entonces, si hay un... Sí, le ha respondido sí, ha puesto que sí. Ya, es un copropietario. Bueno, en teoría sí podrían hacer, porque está ocupando un inmueble donde él no es dueño del 100%. Él solo podría ocupar la alícuota de la que dispone, ¿no? Entonces, cualquiera de los otros herederos que se vea afectado su derecho, vea disminuido su derecho, que no puede hacer uso del inmueble, habría que estudiar un poco el caso, porque hay que ver si es un inmueble que se pueda subdividir, si es un inmueble donde todos le han dado autorización a esta persona para que pueda disponer del inmueble. Hay que ver qué dicen los otros copropietarios. Pero el copropietario solamente es dueño de su alícuota, que solo él puede peticionar Le sobre su indican alícuota. que no hay autorización, doctor. No hay autorización, entonces De ahí todos los copropietarios deberían ir contra el copropietario que está a cargo, que está usufructuando algo que no debe tenerlo, ¿no? Porque es de todos. Él debe tener una mínima parte, ¿no? Tan igual que los otros. Algo iba a decir de otro la participante Isabel, sí, de la participante Isabel Aguilar, indica, muchas gracias, doctor Pedro Quirós, mis felicitaciones por la ponencia y a la escuela posgrado desde Tacna. Hay otra participante desde Tacna. Sí, veo La que hay de Tacna, participante Sullana, Carlota Piura. Cabrera dice, Tumbes. Hay una participante, Carlota Cabrera, indica, gracias doctor y felicitaciones por responder respuestas tan importantes y una exposición muy clara. La doctora o participante Judith Mogrovejo le agradece su respuesta, ¿ok? Gracias, doctor. Entonces, con todas estas respuestas, doctor, se le agradece la paciencia y el conocimiento compartido con todos los que estamos esta noche, que hemos llegado a ser alrededor de 80 participantes y que estamos a nivel nacional, a través de la plataforma Zoom, escuchando un tema tan interesante a usted, que hoy día ha sido muy fructífero académicamente para todos, y la ventaja es que van a poder después volverlo a escuchar cuando ya esté con redes por Escuela de Posgrado Sofía. En nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri, de la Escuela Posgrado.
Sí, ¿hay Disculpe, otra porque participación, otra pregunta? no, es que quería justamente, he enviado, pero no ha llegado evidentemente la mía. Soy la doctora Ramos Bardeles de Argentina. Pedro, A ver. ante todo, quiero agradecerte porque ha sido magistral, como siempre, tu disertación. Y bueno, y también te queremos convocar para que vengas a nuestro país, como tantas veces prometiste que ibas a venir a Sí, darlo. la promesa está ahí en pie, doctora. Bueno, espero que sea cumplida porque es maravilloso contar contigo. Mil felicitaciones, muchas gracias, perdonen la interrupción, pero es que hace rato que venía escribiendo y evidentemente no llegó, no sé si por alguna falla de mi computador. No parece, Muchas gracias. no parece, doctora, encantada. Y Bueno, gracias a usted debo yo por hacer un estar paréntesis. acompañándonos. Agradecer a la doctora Isabel Ramos Bardé, ella es escribana pública. En la Argentina a los notarios se les llama escribanos públicos. Y ha sido relatora en la UNESCO, es una gran especialista en discapacidad. La hemos tenido acá en el Perú el año pasado, está invitada, y ella participa, tiene una actividad muy activa en estos eventos notariales a nivel internacional. Es realmente un honor para mí haberla tenido esta noche. Muchas gracias, doctora. No, el honor es haberlo escuchado a usted. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted. Un abrazo. A nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri de la Escuela de Posgrado Sofía, se agradece también su presencia, doctora Isabel María Cristina. En el chat no está su comentario, no está, porque si no la hubiera mencionado. No, y evidentemente sí, por eso aludía que evidentemente hubo un problema en el computador y yo levantaba además la mano, hacía todo tipo de gestos. Gracias. Ya, bienvenida, doctora, y muy gentil por la presencia esta noche. Gracias. También, bueno, siguen innumerables felicitaciones, igual como Carlos Alburquerque dice, gracias doctor por su brillante exposición, saludos. Hay un sinfín de Yasmín, dice buenas noches. Muchas están felicitando, doctor, los participantes han quedado encantados al escuchar su brillante disertación. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, en el chat no veo si alguien ha levantado la mano, todo está ok. Se le reitera su agradecimiento y Escuela Posgrado Sofía posteriormente espera contar con su presencia para que pueda seguir compartiendo interesantes temas a través de la plataforma Zoom. También es a todos los asistentes e invitados, se tiene otra conferencia virtual sobre responsabilidad en tiempos del respeto ambiental, para ir con sus nombres correctamente, el certificado, no haya problemas al recibirlo, y los correos electrónicos como corresponde para que no sean rechazados, sean devueltos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Quirós, en nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri de la Escuela Posgrado Sofía, por esta brillante disertación una vez más, al compartir sus conocimientos con todos los asistentes, con todos nosotros, esta noche. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias y encantado de volver a participar con ustedes, para lo que me convoquen. Gracias.